Muy buenas noches, hermanos y amigos, saludarlos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en esta noche para compartir con ustedes el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Pues tengamos primero un momento de oración. Padre y Señor, en el nombre de Jesús, Dios, nos ponemos en tus manos, rogándote que tu Santo Espíritu hable a través de nuestras vidas y tu palabra llegue, Dios, a toda persona conforme a su necesidad y propósito. Que el nombre de Jesús sea exaltado y glorificado en esta hora. A ti la gloria y la honra, en Cristo Jesús. Amén. Bien, versículo 12 de Apocalipsis 2 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Bien, el Señor ahora escribe a la iglesia de Pérgamo, que significa acuerdo matrimonial, presentándose ante la iglesia como aquel que tiene la espada aguda de dos filos, similar a la descripción que habla Apocalipsis 1:16, en la que Juan ve que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Considerando lo que dice Hebreos 4:12, donde indica que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, podemos concluir de que cuando se presenta de esta manera, está manifestando en que Él es quien tiene la palabra, la autoridad de la palabra, el poder de la palabra, aquel que se muestra como aquel que es celoso, cumplidor de sus palabras y de sus promesas. Y se presenta de esta manera porque el desarrollo que vamos a ver en este día pues nos habla justamente de problemas doctrinales, de problemas de entendimiento y de aplicación de la palabra de Dios que influenció en esta congregación y que es motivo que el Señor trae a la reflexión y a la reprensión de esta iglesia. Le dice luego en el versículo 13, le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Para ubicarnos un poco en el contexto histórico que muchos atribuyen al momento en que se aplica esta carta, que es el periodo del nacimiento de la Iglesia Católica y su desarrollo en el tiempo, es decir, entre los años 300 a los años 600, para hablar de números redondos, pues vemos de que la Iglesia nace producto de una mezcla del cristianismo con el paganismo. Es el resultado de la misma es la Iglesia Católica. Una iglesia que nace por influencia política, que nace por conveniencias humanas, y una iglesia que es producto de la fusión de lo santo con lo profano. Y ahí va dirigida la palabra porque el contexto de Pérgamo es una ciudad romana con mucha influencia del emperador, en la cual pues hizo de este lugar un lugar donde se desarrolló bastante la cultura, pero también se desarrolló bastante la idolatría y el culto al humanismo y la deificación del emperador, y un ambiente muy fuerte en el ámbito de la idolatría, de la religiosidad. Y en ese contexto es que el Señor toma este ejemplo para decirnos que allí habitaba, que ahí estaba el trono de Satanás. Es interesante esto porque el trono de Satanás el Señor lo muestra en el contexto de la religiosidad, de la idolatría y de la influencia humana dirigida a idolatrar al hombre, en este caso al emperador romano, al César. Pero en ese lugar y en ese contexto, con esa atmósfera espiritual, allí había un grupo de creyentes que eran parte de integrantes de esta iglesia en Pérgamo, y creyentes que estaban bajo la influencia muy fuerte de la presión que ejerce la religiosidad y este tipo de espíritu operante que oprime, que aflige, que esclaviza a aquellos que son influenciados por esta corriente. Nosotros en Latinoamérica podemos dar fe de aquello, ¿no?
de cómo la religión, cómo la idolatría afecta a nuestros pueblos, afecta su cultura, afecta sus costumbres y afecta sobre todo su relación con Dios, distorsionándose totalmente el sentido y alejándolos totalmente de la palabra de Dios, aunque cuando de pronto piensen ellos que lo que están haciendo o lo que están practicando los acerca a Dios, pero sabemos por la palabra que lejos de acercarlos, pues están cada vez más lejos, y lejos de tener amistad con Dios se convierten pues en enemigos abiertamente de Dios, porque allí estaba habitando y operando el trono de Satanás. Es decir, hay una atmósfera muy fuerte en el entorno religioso, en el entorno de la idolatría, en el culto a las imágenes y a todo aquello que lleve pues a vivir de espaldas a Dios. Pero en ese lugar, ahí había un grupo de cristianos, y que el Señor le dice a este grupo de cristianos: pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros donde mora Satanás. ¿Qué es lo que nos dice esta iglesia? Que a pesar de estar en esa atmósfera de mucha presión espiritual, pudieron retener el nombre de Jesús y no haber negado la fe. Y nos deja como ejemplo el caso de Antipas, quien era según la historia, un pastor de esta iglesia de Pérgamo, que por no negar el nombre de Jesús y por retener la fe, pues pagó el precio de la fe entregando su vida. El nombre Antipas significa uno contra todos, es decir, fue alguien que estuvo dispuesto a ir contra la corriente de su momento, con la corriente religiosa e idolátrica de su momento, y sostener en el tiempo su fe y el nombre de Jesús a costa de aún ofrendar su vida. El Señor lo pone, creo, a propósito, o con el propósito de darle sentido al mensaje que quiera compartirnos, es que nosotros también, estando expuestos a toda una influencia idolátrica y religiosa que mueve la política y la influencia de los hombres y que ejerce mucha presión sobre la fe, pues estando expuestos a esas situaciones o condiciones, pues estemos dispuestos, con el ejemplo de Antipas, incluso a entregar nuestra vida por la causa de Cristo. ¿Qué más nos dice? Que en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué le está diciendo esta iglesia? Has retenido el nombre de Jesús, no has negado la fe, pero tienes en tu grupo a gente que ha abrazado la doctrina de Balaam, y vamos a explicar un poco acerca de esta doctrina, de cómo influencia y qué propósito tiene y por qué razón el Señor lo observa. Balaam de principio significa desviador del pueblo. Y si nos vamos a la parte histórica respecto a lo que el Antiguo Testamento refiere de Balaam, es que era un profeta de Dios, que fue 3 veces tentado por Balac, que era el rey de los moabitas, a fin de que por medio de sobornos, pues él pueda convertirse en un medio de maldecir al pueblo de Israel, para que luego Moab pueda tomar control no solamente del territorio, sino de las vidas del pueblo de Israel, con la finalidad de destruirlos. Y vemos que sucedió esto en la historia, y Dios no le permitió a este profeta poder hacer lo que el rey Balac quería que se haga, porque Dios, antes de que esto suceda, ya había bendecido y había escogido a Israel como su pueblo y como la niña de sus ojos. Por tanto, Dios no puede maldecir lo que un día ha bendecido. Sin embargo, este Balaam, que es motivo de enseñanza para nosotros en este día, tenía como característica algo importante, que estuvo dispuesto a hacerlo, mas Dios no se lo permitió, porque en realidad su deseo, su concupiscencia, fue movida
o fue manifestada en vista de esta provocación de tentación, porque inclinado y movido por la codicia, estuvo a punto de aceptar, estuvo a punto de hacerlo, mas Dios no le permitió. ¿Qué trato de decirles con esto? Que las tentaciones vendrán a nuestras vidas y tendrán efecto en la medida que se activa alguna concupiscencia. En el caso de Balaam, estaba activa en su corazón el deseo por el dinero, el deseo por las cosas materiales, el deseo de figuración y de tener. Y no importando que él era alguien que estaba llamado al servicio de Dios, estuvo dispuesto a negociar su fe y a negociar su ministerio a cambio de dinero. Dios no lo permitió, pero sin embargo él, movido por esa codicia, sugirió a Balac y aconsejó a Balac poder usar a las mujeres moabitas para motivar el corazón de los jóvenes y los varones de Israel, llevarlos a la fornicación y una vez consumado el acto, pues llevarlos a comer cosas sacrificadas y luego la idolatría, que terminó en la destrucción y en la muerte de miles de personas del pueblo de Israel a consecuencia del pecado que entró por la fornicación, por la idolatría y por el consumo de las cosas sacrificadas a los ídolos. Ese proceso se da también en el presente. Cuando abrimos puertas a través de un engaño, a través de una insinuación y desobedecemos la palabra de Dios, pues estamos expuestos a ser dominados por el pecado y a ser influenciados para cometer muchas cosas más desagradables delante de Dios. Entonces la doctrina de Balaam es una doctrina donde el servicio para Dios, ¿no?, empieza a ser condicionado y empieza a ser movido por intereses personales, buscando ventajas, buscando servirse del momento y buscando ambiciones y apetitos personales, básicamente en temas de dinero, en temas de cosas, porque el pecado de Balaam fue el pecado de la codicia y el pecado del lucro, o sea, de beneficiarse de las cosas de Dios. Dios no nos ha llamado a beneficiarnos por el servicio. Si bien es cierto que Dios honra a sus hijos que le sirven, pues sus hijos no deben estar motivados en buscar ventajas, en buscar réditos, en buscar apropiarse de cosas producto de la fe. No podemos amar a Dios y a la vez a las riquezas. El servicio para el Señor debe ser un servicio desinteresado, donde el único interés que debe haber es honrar, alabar, exaltar y glorificar a nuestro Dios. Por tanto, Balaam es aquel que grafica, aquel que sirve por interés, aquel que sirve por dinero, aquel que le interesa más el dinero que la gloria de Dios. Entonces, este tipo de doctrina, este tipo de influencia se filtró en esta iglesia de Pérgamo y fue minando y trastocando los cimientos de lo sincero, de lo santo, de lo puro, de lo desinteresado, del servicio a Dios, y ocasionó que muchos empiecen a buscar pues el favor de la política, el favor del gobernante de turno, el favor de las cosas, y por esa razón pues trajo muchos problemas y desagradó realmente el corazón de Dios. Pues si tenemos algún ejemplo claro, fue el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús fue un ministerio en obediencia al Padre, donde Él servía por amor. Él dijo que vino a servir y no a ser servido. El ministerio de Pablo, de igual manera, es un servicio donde Él sacrificaba incluso lo suyo con tal de ganar el corazón de aquellos, pero para Cristo. Por tanto, la doctrina de Balaam es una doctrina totalmente contraria a las enseñanzas bíblicas. Es una doctrina demoníaca, porque lejos de glorificar a Dios, que es el sentido propio de la palabra, el hombre empieza a beneficiarse, empieza a levantar su propio reino, y de eso hemos tenido bastante experiencia a través de los tiempos. La Iglesia Católica empezó de esta manera y convirtió pues
su servicio a Dios lo convirtió en un negocio al punto de convertirse pues en un estado y de tener muchos negocios, muchas empresas, bancos y muchísimo dinero, no solamente colocados en diferentes partes del mundo, sino incluso lo exhiben públicamente sus niveles de riqueza, porque su servicio no es a Dios, su servicio es para ellos mismos. Esa es una doctrina de Balaam. Pero Balaam no solamente quedó allí, sino que indujo a través del consejo a llevar al pueblo a la fornicación, al culto a los ídolos y al consumo de las cosas sacrificadas, trayendo destrucción. Eso lo podemos encontrar por los capítulos 23, 24, aún 25 y 31 del libro de los Números. Versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, esta congregación tenía dos vertientes de influencias. Por un lado, la doctrina de Balaam, que era la doctrina que buscaba pues enriquecerse o hacer dinero a través de las cosas de Dios, y para ello pues adoctrinaban o enseñaban o establecían, incluso usando la palabra para tal fin, como por ejemplo le hicieron creer a la gente acerca de las indulgencias y de las bulas papales, y a través de eso mucha gente pues en los últimos momentos de su existencia pues entregaban sus bienes con tal de alcanzar el cielo a cambio de una bula papal o a cambio de una indulgencia, y eso pasaba pues a los tesoros pues del catolicismo, y de esa forma han hecho muchísimo dinero a través de la mentira y el engaño, torciendo la palabra de Dios. Ahora encontramos con los Nicolaitas. Los Nicolaitas, para entender un poco esta palabra Nicolaitas, porque no hay información bíblica, pero la palabra Nicolaitas es una palabra compuesta griega de la palabra Nikos, que significa dominar, guiar, conquistar, controlar, y la palabra Laos, que significa pueblo, gente. Por tanto, los Nicolaitas era una doctrina que buscaba tener la dirección, el dominio de los pueblos o de la gente. Es una corriente de pensamiento que busca tener el control, que busca tener el mando, que busca ser la cabeza de dirigir al pueblo a través de enseñanzas, a través de pensamientos, incluso utilizando la Biblia, pero torciéndolo bajo sus propósitos y sus principios. Y ese tipo de doctrina también estuvo operante en la Iglesia Católica en sus inicios, porque la Iglesia Católica es la fusión, digamos, del cristianismo con el paganismo, y establecieron un sistema de gobierno piramidal, donde hay una cabeza y hay una estructura de gobierno organizada. La cabeza es del Papa y hay una estructura, y ese esquema religioso también fue incorporado a algunas congregaciones. En este caso, por ejemplo, Pérgamo tenía ese problema, porque los Nicolaitas buscaban el control, buscaban el gobierno, buscaban tener la influencia en el pueblo y ser ellos los que dirijan el destino, y no el Espíritu de Dios y no la voluntad de Dios. Entonces el Nicolaita, producto de una mezcla de cristianismo con paganismo, da origen a casos, por ejemplo, como 3 Juan, versículos 9 y 10, nos habla de un caso que nos puede servir para ilustrar la actitud de alguien que tiene la intención de tener el control, de tener el manejo, no tener capacidad de sujeción y buscar ser él la cabeza, ¿no? Dice, por ejemplo, el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué grafica esta palabra que Juan nos deja? Que Juan, siendo él una de las columnas de la iglesia, siendo él una de las personas representativas
del pueblo de Dios, encontró resistencia de un hombre llamado Diótrefes, que le gustaba tener él el primer lugar. O sea, él quería ser la cabeza, él quería ser la parte directriz y no recibía el consejo y no recibía las correcciones y hablaba, murmuraba y buscaba ser espíritu de cuerpo en este sentido para ser él quien dirija los destinos de la iglesia y no Dios mismo en las personas de los apóstoles. Entonces, esta actitud que es bastante nociva y que trae división y que trae separación del cuerpo de Cristo, se infiltró en Pérgamo porque esta actitud es una actitud que busca hacer del grupo algo piramidal, ¿sí? Alguien que sea la cabeza y que dirija los destinos. Esa actitud la encontramos en el catolicismo a través del clero, y esta misma actitud la encontramos con esta última corriente que entró de la corriente esta apostólica, donde los ministerios eran sometidos a la cabeza que era del apóstol. Los demás simplemente tenían que sujetarse. Sin embargo, vemos a través de la palabra de Dios que el Espíritu habla de que estos ministerios fueron levantados para traer edificación, para traer crecimiento, para traer fortaleza al cuerpo de Cristo, y no para hacer de ellos una competencia entre los mismos y establecer que la cabeza de estos ministerios es el apóstol. No, eso es un tremendo error que ha traído mucho daño, mucho perjuicio, mucho tropiezo y mucha vergüenza para el Evangelio, porque simplemente se dio entrada a una corriente que no viene de parte de Dios, sino que viene, como dice la Escritura, de parte del mismo enemigo. Dice en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán una serie de cosas. ¿Qué es lo que está operando acá? Y el consejo que Pablo le da a Timoteo es: ten cuidado, porque en los últimos tiempos muchos se van a apartar de la fe, porque van a empezar a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que estamos hablando. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas es doctrina demoníaca, que no busca pues la edificación del cuerpo, sino busca los fines que tiene el enemigo, que es hurtar, matar y destruir. Segunda de Timoteo también, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Que en los últimos tiempos pues la gente no estará dispuesta a sufrir la sana doctrina. Van a tener comezón de oír, o sea, deseo de escuchar, de saber, pero no tendrán la actitud de obedecer, porque la obediencia a la palabra es la obediencia a la sana doctrina. Pero esta gente no están dispuestos a sufrirla, no están dispuestos a pagar el precio por esta palabra, sino simplemente quieren saber y no obedecer, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, se volverán a cualquier cosa menos a la obediencia a la palabra, menos a la fidelidad de la palabra, y por tanto allí no va a operar el Espíritu de Dios, sino va a operar el juicio de Dios. Y por esa razón Dios llama a esta iglesia al orden, a hacerle ver a través de estos ejemplos lo que estaba operando a través de la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, la cual él observa de que no puede haber intereses económicos y materiales para servir a Dios, ni tampoco pueden haber pues competencias y conflictos internos producto de la desobediencia y de apetitos personales que traigan atraso y destrucción para el cuerpo de Cristo. Y les dice a la iglesia: por tanto, arrepiéntete, pues si no volveré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Y vuelve a aparecer esta palabra
con espada de mi boca, porque es la palabra de Dios la que al final de cuentas nos va a centrar entre lo correcto y lo equivocado. Es la palabra de Dios la que nos va a juzgar. Es la palabra de Dios la que no puede ser negociada. Es la palabra de Dios la que tiene que ser predicada tal cual es. Es la palabra de Dios que es la única regla de medida que tenemos para poder andar en esta tierra. Es la palabra de Dios que nos enfoca a Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras almas. Y es la palabra la que cada uno de nosotros necesita para sostenerse en el tiempo. Es la palabra la única que puede cambiar nuestros corazones. Y esta palabra es la que confrontará a esta iglesia. Y si alguno está involucrado en una doctrina equivocada, está involucrado en algún pensamiento equivocado y ha entendido quizás mal el evangelio o se ha torcido en el camino, pues es la palabra de Dios la que tiene que centrarnos y ponernos en la senda antigua, en la senda derecha que la palabra de Dios así nos aconseja. Dios ha establecido por su palabra todo aquello que necesitamos nosotros hacer y creer para alcanzar sus propósitos. Por tanto, queda en cada uno de nosotros el obedecerla. Y el Señor deja dos promesas para aquellos que se arrepienten y a través del arrepentimiento y de la mano de Dios alcanzan ser vencedores. Le dice: al que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. El maná escondido es la persona de Jesús. Y lo que le está diciendo: si vences, pues serás aquel que disfrute de mi presencia. Podrá comer, podrá tener comunión con ese Cristo en la gloria. Me da a entender algo así como que aquel que vence doctrinas equivocadas, aquel que procura retener el nombre de Jesús y guardar la fe, pues estará muy cerca en la eternidad, en la comunión con Dios, con la persona de Jesús. Y le dará una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno puede conocer sino aquel que lo recibe. Es decir, me trae de memoria lo que dice 2 Corintios 5, donde dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues esa nueva criatura tiene un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo no es el nombre terrenal que tenemos, sino el nombre que Dios nos ha asignado por la eternidad. Y ese nombre estará en esa piedrecita blanca. Así que si tú y yo somos vencedores, guardando la palabra, reteniendo el nombre de Jesús y la fe, pues nos dará esa piedrecita blanca con el nombre que tendremos por la eternidad. Y ese nombre nos permite tener el acceso a la comunión con Dios, la piedrecita blanca. Por tanto, estas hermosas promesas son para ti y para mí, que estamos en Cristo Jesús. Y que te animo pues a no perder de vista esta bendita palabra de Dios, que debe estar morando abundantemente en tu corazón y que te permita pues guardar tu corazón y guardar tus caminos, para que pronto ha de presentarse el Señor de señores y el Rey de reyes, pues tú y yo estemos en plena comunión para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Amén.